Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es el lunes 27 de enero de 2014 y vamos a comenzar la tercera sesión de esta segunda evaluación para la asignatura del ámbito social del nivel 1. Bien, el tema que teníamos que ver hoy, al ser la tercera sesión, sería el tema 3 de vuestro temario, que como sabéis en esta segunda evaluación es solamente de geografía. Y este tema 3 tenemos que ver los climas. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema? Pues los elementos y factores del clima y cuáles son sus características, qué centros de acción tienen los climas, qué distintas zonas climáticas hay en el planeta y en relación a estas distintas zonas climáticas, qué vegetación hay en cada una de ellas. Pero bueno, sin detenernos demasiado en eso. Bien, bueno, pues comenzamos entonces con la definición de clima. Clima es la sucesión y la suma de los fenómenos atmosféricos en un lugar determinado y en un periodo de tiempo. Vale. ¿Qué quiere decir esto y qué diferencia hay con el tiempo? Nosotros todos los días, después del telediario, vemos el tiempo meteorológico. ¿Y qué es esto del tiempo? ¿Es lo mismo que el clima? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinamos? Bueno, pues no es lo mismo que un clima. ¿De acuerdo? El tiempo, referido siempre al tiempo atmosférico, es algo puntual. Es una situación puntual de la atmósfera. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Pues cómo va a estar mañana la atmósfera, qué tiempo va a hacer. Pues va a llover o no, va a nevar, va a hacer mucho frío, va a hacer mucho calor, va a hacer una temperatura suave, cuáles van a ser las temperaturas máximas, cuáles las mínimas, pero eso es referido a un momento determinado. Cómo va a hacer mañana, cuál va a ser el tiempo de mañana, de pasado, del fin de semana, que es una cosa diferente del clima. ¿Por qué? Por ejemplo, este pasado fin de semana ha hecho en Madrid, por lo menos, un tiempo estupendo, un tiempo muy agradable, soleado, con temperaturas casi pues de primaverales, ¿de acuerdo? Pero no estamos en primavera. El clima de España, del centro peninsular, es un clima mediterráneo continentalizado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ya lo veremos más en profundidad, pero estamos en la estación del invierno y en invierno ¿qué hace? Frío. O sea, que muchas veces, hay veces que va a coincidir o no, y otras no, ¿vale? Entonces el clima es algo más permanente. ¿Cómo es el clima? No es lo mismo el clima como digo, de España, del centro peninsular, que el del norte, que el del Mediterráneo, que el del sur de España, que el de las Islas Canarias, ¿verdad? Sabemos que no hace siempre lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que en el norte llueve mucho, que en el sur llueve muy poco, que en las Islas Canarias siempre hace una temperatura primaveral y no llueve apenas, ¿vale? Esto es el clima, cómo es la situación permanente. Y el tiempo es algo es algo puntual. Bien, vamos con los elementos y factores del clima. Los principales elementos y factores del clima que tenéis que conocer sí o sí son la temperatura, las precipitaciones y la presión atmosférica. En la página 41, que es donde vienen estos elementos y factores del clima, vienen muchos más. Vienen la humedad, el viento, la evaporación, etc. Lo que me interesa es que sepáis temperatura, precipitaciones y presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, factores del clima. ¿Qué son los factores del clima? Esos son los elementos del clima, perdón, que he dicho. Los factores del clima son aquellos elementos, aquellas cosas, aquellos factores, valga la redundancia, que influyen en determinados, en los climas. Por ejemplo, la latitud, que ya sabemos del otro día lo que, pues la latitud va a influir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté en la zona del planeta pegada al Ecuador que la zona más alejada del Ecuador, que serían los polos, no tienen el mismo clima, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que según me vaya alejando del Ecuador, las temperaturas van a ser más frías. Como sabéis, en el Ecuador
la temperatura, es un clima, bueno, lo vamos a ver, va a ser un clima muy caluroso. Si me alejo del ecuador, cada vez va siendo más frío, como ocurre, por ejemplo, en los polos, ¿no? Que acabo de decir. La altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Pues ¿dónde va a hacer más frío? Mayor altitud, ¿de acuerdo? No hace, normalmente, pero hay veces que va a influir estos dos factores, la altitud y la latitud, van a influir. Pero bueno, vamos a ver, esto ya se estudia más a fondo, qué factores influyen más o menos. Por ejemplo, la altitud en la costa mediterránea, que ocurre en la playa, que hace calor, ¿no? Hace más calor que en el interior de la península. ¿Por qué? Porque el interior de la península está a mayor altura. Opuestos o en las montañas, ¿no? En lo alto de una montaña, los climas de montaña hace más frío. Las corrientes marinas también van a influir, esto es la influencia del mar, ¿vale? Cuanto más cerca esté del mar, más temperaturas más suaves. El relieve, esto viene en relación a la altitud que decíamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la presión atmosférica. Esto seguro que os suena del telediario, como se está diciendo del tiempo, cuando habla el señor del tiempo, o la señorita. Bien, hablan de anticiclones y borrascas. Los anticiclones y las borrascas están en relación con la presión atmosférica. Se establece una alta presión atmosférica normal, por encima de esa presión atmosférica están los anticiclones, presión atmosférica alta. ¿Y qué implica estos anticiclones? Estabilidad en lo que respecta a precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay anticiclón no va a haber precipitaciones, no va a haber lluvias, ¿vale? No significa que vaya a hacer buen tiempo, no necesariamente, ¿vale? En invierno, por ejemplo, tenemos anticiclones y hace frío. O sea, anticiclones, alta presión, no precipitaciones. Por el contrario, borrascas es cuando la presión está por debajo de lo normal. Implican estas borrascas lluvias, es decir, precipitaciones, ¿vale? Ya haga frío o calor, no va a influir, ¿de acuerdo? Bien. Tenéis ahí una serie de... Luego os viene de división de los climas. Tenemos los climas cálidos, que son los que se sitúan pues alrededor de la línea del Ecuador. Tendríamos el clima ecuatorial y el clima tropical. Básicamente, en el clima ecuatorial no se diferencian estaciones porque durante todo el año hace temperaturas cálidas y precipitaciones muy elevadas. Llueve mucho, ¿vale? En un lugar donde hace calorcito y llueve mucho, la vegetación va a ser abundante, ¿vale? La selva va a ser la vegetación característica, el paisaje característico. Luego tenemos el clima tropical. Aquí sí que se diferencian dos estaciones, ¿vale? Va a hacer calor también, algo menos que en el ecuatorial, y va a llover algo menos también a lo largo del año que en el clima ecuatorial, ¿vale? La estación de las lluvias corresponde al verano y la estación seca al invierno, ¿vale? La vegetación característica es la sabana. Por otro lado, el tercer clima cálido sería el clima desértico, que se caracteriza por contrastes entre el día y la noche muy altos, es decir, durante las horas de sol hace muchísimo calor, incluso temperaturas superiores a los 40 grados, y por la noche, sin embargo, baja muchísimo la temperatura, incluso por debajo de los 0 grados. Imaginaros, con lo cual la amplitud térmica es amplísima. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de 40 grados o menos, o más de 40 grados. Si pasamos de más de 40 grados a por debajo de 0, pues imaginaros, incluso hasta 50 grados de diferencia en el día. Y además este clima desértico, aparte de caracterizarse por esto, se caracteriza por las escasísimas lluvias, inferior a los 200 litros anuales, incluso a veces es nula. ¿Por qué se va a pasar esto? Pues porque, ¿dónde se va a dar esto? Pues en relación con la presión atmosférica,
se va a dar en las zonas que suele haber anticiclones, ¿vale? Tenéis ahí un mapa en la página 44 con los diferentes climas por colores. Es muy interesante que le echéis un vistacillo para que se os quede siempre con colores y con mapas, se recuerdan mejor las cosas. Luego tenemos los climas templados, ¿vale? Estos climas templados ocupan el 25% de las tierras emergidas. Se diferencian pues varios tipos, los climas subtropicales, para quedaros con los siguientes nombres: clima mediterráneo, el clima chino, que es un clima característico, y otros climas como son el clima oceánico, que se dan en el norte de España. Cuando se habla del clima oceánico en España, se llama también de clima atlántico, porque se da en las zonas valladas o cercanas al océano Atlántico, al Atlántico. Y el clima continental. Y luego dentro de los climas fríos tenemos dos tipos: el clima polar, que hace referencia a la latitud, o sea, se da en los polos, y el clima de alta montaña, cuyo factor influyente es la altitud, se da en las zonas altas, con altitud muy elevada, en las montañas, ¿vale? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que tenéis que saber de cada clima? Pues saber si es un clima cálido, templado o frío. ¿Qué influye? Si influye la latitud, si influye la distancia al mar, si influye la altitud, y cómo son las precipitaciones, si son escasas, muy abundantes, y cómo es la temperatura. Si hay inviernos suaves, si hace mucho calor durante todo el año, ¿vale? Y también, pues no estaría de más saber qué vegetación corresponde a cada uno de ellos, ¿vale? No hace falta que sepamos todas las especies vegetales y animales, sino un poquito por encima, ¿vale? Bueno, pues luego, aparte de esto, prestar especial atención a los climas que se dan en España. En España se dan los siguientes: el clima oceánico, también denominado Atlántico, porque se localiza en las regiones costeras del Atlántico y del Cantábrico, ¿vale? El clima mediterráneo, que se subdividiría en dos tipos: el clima mediterráneo típico, que es en las zonas bañadas por el Mediterráneo continentalizado y el Mediterráneo seco. El clima subtropical, que se daría en las Islas Canarias, y el clima de montaña. No prestéis atención al clima continental, porque realmente no es un clima continental como tal, sino un Mediterráneo continentalizado, ¿vale? Bueno, pues como digo, os fijáis en las temperaturas y en las precipitaciones, ¿de acuerdo? Y en dónde nos situamos, ¿vale? Porque imaginaros que pongo un mapa y os pido que me perfiléis más o menos las zonas de cada clima dentro de España, ¿vale? De lo que es España. O bien que me digáis, ¿dónde se da el clima subtropical? Pues en Canarias, tendréis que poner, ¿vale? Entonces, pues bueno, estudiaros esto, no os preocupéis, que es muy sencillito. Haceros vuestros esquemas, tenéis al final también del tema unos ejercicios de autoevaluación y nada, pero bueno, como os he dicho, prestad atención a temperaturas, precipitaciones, vegetación, etc. Bien, en un rato grabaremos la sesión pendiente de la semana pasada del ámbito social del nivel 2, ¿de acuerdo? Bueno, sería la segunda sesión de la segunda evaluación, por si acaso. Pero bueno, para que sepáis que la vamos a grabar en unos minutos, más o menos sobre las 7 de la tarde. Bueno, sin más me despido. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Hasta pronto.